Imagina esto, Hollywood, 1948, una noche de octubre. El aire huele a acetato quemado y a perfume caro. En una sala de proyección privada del estudio Metro-Goldwyn-Mayer, sentados en butacas de terciopelo rojo, tres hombres de traje observan en silencio una pantalla que se apaga lentamente. La última imagen desaparece. Las luces no se encienden de inmediato. Durante 6 segundos, nadie habla. Entonces, el hombre del centro, un productor cuyo nombre aparecería en los créditos de 200 películas, dice en voz baja algo que los otros dos nunca olvidarían. Esta mujer es demasiado peligrosa para existir en celuloide. La película que acaban de ver duraría 4 décadas enterrada. El nombre que la protagonizaba sería borrado de los registros internos del estudio, y la mujer que la protagonizaba, una mexicana de pómulos altos y mirada que cortaba el aire como navaja, regresaría a su país sin saber todavía que su obra maestra había sido condenada a muerte esa misma noche. Esa mujer era María Félix. Esta es esa historia. Para entender lo que pasó en aquella sala de proyección hay que retroceder casi 20 años. Hay que volver a un pueblo del noroeste de México, a una mañana de abril de 1914, cuando en Álamos, Sonora, nació una niña que el mundo aún no estaba listo para recibir. María de los Ángeles Félix Güereña llegó al mundo con algo que los que la conocieron describirían siempre de la misma manera: una presencia. No belleza, aunque la belleza sobraría. No inteligencia, aunque eso tampoco faltaría. Una presencia, como si el espacio a su alrededor se acomodara para hacerle lugar, como si las habitaciones supieran y antes que las personas que ella había entrado. Creció en una familia de clase media en Guadalajara. Su padre, Bernardo Félix, era un hombre estricto, reservado, de esa generación que confundía el silencio con la autoridad. Su madre, Josefina Güereña, era todo lo contrario, cálida, musical, con una risa que llenaba las cocinas. María heredó la determinación de uno y la sensualidad del otro, y mezcló ambas cosas en una proporción que nadie antes había conseguido. A los 16 años, un hombre llamado Enrique Álvarez Alatorre se enamoró de ella con una intensidad que rozaba la locura. María se casó con él, tuvo un hijo y comprendió muy pronto que el matrimonio era una jaula elegante. Lo abandonó. En aquella época, en aquel México de 1930, eso era un escándalo. María Félix respondió al escándalo de la única manera que sabía, ignorándolo por completo. Llegó a la Ciudad de México en 1942 con un hijo de 6 años, sin dinero, sin contactos y con una certeza absoluta. El cine la necesitaba más de lo que ella necesitaba al cine. Fernando Palacios, fotógrafo de Sociedad, la vio una tarde en la calle y casi dejó caer su cámara. La siguió media cuadra antes de atreverse a hablarle. Le pidió que posara. Ella respondió que sí, pero que le pagaría bien. Palacios llevó las fotografías al director Miguel Zacarías. Zacarías las vio durante 30 segundos y levantó el teléfono. 48 horas después, María Félix firmaba su primer contrato cinematográfico. Su primera película, El Peñón de las Ánimas, se estrenó en 1943. México no estaba preparado para lo que vería. No era solo la belleza, sí que era indiscutible. Era algo que ninguna actriz mexicana había mostrado antes con esa claridad. Una mujer que no necesitaba ser rescatada. Una mujer que miraba a los hombres con la misma intensidad con que ellos la miraban a ella y que no bajaba los ojos primero. El público enloqueció. En 3 años, María Félix se convirtió en la actriz más importante de la época de oro del cine mexicano. Directores como Emilio Fernández y Julio Bracho se disputaban su firma. Fotógrafos como Gabriel Figueroa construyeron leyendas a su alrededor. Y ella, consciente de cada movimiento, de cada ángulo, de cada palabra que pronunciaba frente a una cámara, fue construyendo algo que iba más allá de una carrera. Construyó un mito. La llamaron La Doña, después de su papel en Doña Bárbara, en 1943. El nombre le quedó para siempre, no como apodo, como descripción, porque María Félix era una doña, en el sentido más antiguo y más profundo de la palabra, una señora de sí misma. Para 1947, su reputación había cruzado el Atlántico.
En España, en Francia, en Italia, su nombre se pronunciaba con esa mezcla de admiración y curiosidad que precede siempre a las verdaderas leyendas. En Hollywood, los estudios comenzaban a hacer preguntas. ¿Quién era esta mujer? ¿Era posible que hubiera una actriz en México que igualara o superara el magnetismo de sus propias estrellas? Fue Louis B. Mayer, el todopoderoso jefe de la Metro-Goldwyn-Mayer, quien tomó la iniciativa. La historia de cómo llegó la oferta a manos de María Félix es en sí misma una pequeña novela. Un representante del estudio viajó a la Ciudad de México en febrero de 1947 con instrucciones precisas: conocer a la actriz, evaluar su inglés y, si las condiciones eran favorables, extenderle una invitación para visitar los estudios en Culver City, California. El representante, un hombre llamado Robert Feynman, se reunió con María Félix en el restaurante del Hotel del Prado una tarde de jueves. Décadas después, en una entrevista que concedió a un periodista mexicano ya en los años 70, Feynman recordaría ese encuentro con una precisión notable. Llegué preparado para una actriz, dijo. Encontré algo completamente diferente. Encontré a alguien que sabía exactamente cuánto valía y no tenía ningún interés en rebajarse para complacer a nadie, incluido yo, incluido el señor Mayer. María escuchó la propuesta. Preguntó por las condiciones del contrato. Cuando Feynman mencionó la cifra que el estudio estaba dispuesto a ofrecer, ella sonrió de esa manera suya que no era exactamente una sonrisa, sino más bien una confirmación de algo que ya sabía, y dijo: necesitarán doblar esa cantidad y además el control creativo de mis personajes. Feynman regresó a Hollywood con las exigencias. Mayer, que no estaba acostumbrado a que nadie negociara desde esa posición, respondió con otra cifra. María Félix contraofertó. El proceso duró 6 semanas y 3 viajes transatlánticos de correspondencia. Al final se llegó a un acuerdo. En octubre de 1947, María Félix llegó a Los Ángeles. Hollywood de 1947 era un mundo de contradicciones brillantes. Por un lado, era la fábrica de sueños más poderosa del planeta, capaz de proyectar imágenes en las pantallas de 40 millones de personas cada semana. Por el otro, era una maquinaria perfectamente diseñada para controlar, moldear y, si era necesario, destruir a quienes pasaban por ella. Las actrices latinas que habían intentado conquistar Hollywood antes que María tenían historias que conocer. Dolores del Río, la otra gran belleza mexicana de esa era, había logrado cierto éxito, pero a un precio: la subordinación constante al tipo de papel que los estudios querían asignarle. Siempre exótica, siempre misteriosa, siempre en el fondo decorativa. Lupe Vélez, la mexicana explosiva, la Mexican Spitfire, como la llamaban los carteles, había terminado trágicamente en 1944, destruida en parte por la frivolidad con que Hollywood la trató. María Félix llegó sabiendo todo esto y llegó decidida a que su historia sería diferente. El proyecto que le asignaron fue una adaptación libre de una novela francesa. El título de trabajo era La mujer sin nombre. La historia era la de una mujer de origen humilde que asciende en la sociedad europea de principios de siglo a través de su inteligencia y su determinación, desafiando las convenciones de su época y enfrentando a los hombres que intentan controlarla. Era, en cierta forma, la historia de María Félix. El director asignado al proyecto era un hombre de origen europeo, con experiencia en el cine de arte francés, que había emigrado a Hollywood huyendo de la guerra. Era un hombre de criterio estético elevado, sensible a la actuación matizada, y que casi de inmediato reconoció en María algo que los productores del estudio no podían ver. No estaban filmando a una actriz, estaban filmando a un fenómeno. El rodaje comenzó en enero de 1948. Hay un detalle de esas semanas de filmación que casi nadie conoce. María Félix llevaba consigo, desde México, un cuaderno de notas en el que registraba sus observaciones sobre cada personaje que interpretaba. No era un ejercicio de vanidad, era disciplina. Cada noche, después del rodaje, escribía lo que había sentido en cada escena, lo que le faltaba, lo que había funcionado. Era una actriz que trabajaba. El director quedó fascinado. Comenzó a incorporar las notas de María directamente en los ensayos. Algunas de las escenas más poderosas de la película fueron ideas que surgieron de esos cuadernos nocturnos. María no interpretaba al personaje, diría el director años después, lo construía, ladrillo por ladrillo, y cuando terminaba, lo que quedaba en pantalla era algo que ninguno de los dos había planeado completamente. Era algo vivo. La producción avanzó durante 4 meses.
Los cameramen hablaban entre ellos de la manera en que la cámara reaccionaba a María. No era algo que pudiera explicarse técnicamente, era simplemente que cuando ella estaba en cuadro, todo lo demás desaparecía. Para mayo de 1948, la película estaba prácticamente terminada, y entonces algo cambió. Nadie que estaba dentro del estudio en aquel momento pudo identificar con precisión el momento exacto en que cambió el viento. Fue gradual, como suelen ser los desastres institucionales. Primero fueron los comentarios en las reuniones de producción, palabras sueltas, demasiado intensa, difícil de clasificar. Los públicos de Oklahoma no van a entenderla. Luego vinieron los memorandos. El primero, fechado el 14 de junio de 1948, era una nota interna del Departamento de Mercadotecnia. Si en él se expresaba la preocupación de que el personaje interpretado por María Félix representaba un desafío a las convenciones morales aceptadas y que su distribución en el mercado norteamericano podría generar problemas con los grupos de censura. El segundo memorando, fechado 3 semanas después, iba más lejos. En él, uno de los productores ejecutivos argumentaba que la película presentaba a una mujer de origen extranjero como superior intelectual y moralmente a los personajes masculinos estadounidenses, lo cual era incompatible con los valores que el público esperaba encontrar en una producción del estudio. Léase otra vez esa frase, superior intelectual y moralmente a los personajes masculinos. Eso era lo que habían filmado, eso era lo que María Félix había construido noche a noche en su cuaderno de notas. Una mujer que no era inferior, que no necesitaba ser salvada, que ganaba sus batallas con inteligencia, no con lágrimas, y eso, en Hollywood de 1948, era inaceptable. La reunión decisiva ocurrió el 9 de octubre de 1948. En la sala de proyección privada del estudio, 3 hombres vieron la película completa por primera y última vez juntos. La vieron en silencio. Cuando las luces se apagaron y la última imagen desapareció, el productor dijo aquellas palabras que los otros 2 llevarían consigo el resto de sus vidas. Esta mujer es demasiado peligrosa para existir en celuloide. El silencio duró exactamente 6 segundos. Luego el abogado preguntó, ¿qué hacemos con el contrato? Y el productor respondió, cumplimos el contrato, le pagamos lo que acordamos, y la película desaparece. María Félix fue notificada 2 días después de que el proyecto había sido pospuesto indefinidamente por razones de producción. Le pagaron íntegramente el monto acordado. No hubo explicaciones adicionales, no hubo disculpas. Ella preguntó por la película. Le dijeron que estaba en revisión. Preguntó cuándo estaría lista la revisión. Le dijeron que no podían precisar una fecha. Preguntó si podía haber una copia. Le dijeron que no era posible por el momento. María Félix miró al representante del estudio durante 4 segundos. Luego recogió su bolso, se puso de pie y dijo con una calma que el hombre frente a ella nunca olvidaría. Entiendo perfectamente lo que está pasando. Y que sepan que esta historia no termina aquí. 2 semanas después abordó un vuelo a la Ciudad de México. México la recibió como a una reina que regresa de una guerra que nadie más libró. La prensa habló de su triunfo en Hollywood, sin saber exactamente qué había pasado. María no habló de la película. No entonces, continuó su carrera con una intensidad renovada. Filmó algunas de las obras más importantes de su filmografía. Trabajó con los mejores directores del cine mexicano e hispanoamericano. Viajó a Europa, donde filmó con Jean Renoir en Francia y con Luis Buñuel en México. Se convirtió en musa de pintores, escritores, fotógrafos. Diego Rivera la pintó. Jean Cocteau le escribió versos. El mundo le rendía homenaje. Pero la película de Hollywood permanecía enterrada. Pasaron los años, pasaron las décadas. En 1971, un archivista de la Metro-Goldwyn-Mayer llamado James Harrington estaba catalogando materiales almacenados en las bodegas de la compañía cuando encontró unas cajas sin etiqueta. Dentro había rollos de película en un estado de conservación sorprendentemente bueno. Harrington proyectó los primeros metros de uno de los rollos para identificar el contenido. Lo que vio lo dejó inmóvil. Allí estaba María Félix, joven, en una escena que no reconocía de ninguna película que hubiera visto. La imagen era extraordinaria. La actuación, en los escasos minutos que pudo ver, era de una profundidad que no había encontrado en muchas de las grandes producciones del estudio. Harrington buscó en los registros. No encontró nada, como si alguien hubiera borrado sistemáticamente las huellas. Escribió un memorando a sus superiores informando del hallazgo.
El memorando nunca recibió respuesta. Años después, Harrington escribiría en una carta a un historiador de cine mexicano: lo que vi en esos rollos era diferente a todo lo que el estudio había producido en esa época. Era como si alguien hubiera metido dentro de la maquinaria perfectamente aceitada de Hollywood una pieza que no encajaba, y esa pieza era una mujer que se negaba a comportarse como las películas de Hollywood decían que debían comportarse las mujeres. En 1983, un periodista cultural mexicano llamado Rodrigo Moya estaba escribiendo un libro sobre la época de oro del cine mexicano, cuando encontró una referencia críptica a la película mexicana que el estudio enterró. Moya siguió el hilo. Entrevistó a 12 personas que habían trabajado en los estudios de la MGM entre 1947 y 1950. Una de ellas, como una asistente de vestuario de 82 años, recordaba a María Félix con una claridad que emocionó al periodista. Era diferente a todas las que habían pasado por aquí, dijo la mujer. Las otras actrices, incluso las grandes, llegaban con una cierta actitud de súplica, como si necesitaran que les dieran permiso para existir. María Félix no. Ella llegaba como si el permiso lo diera ella, no ellos. La mujer hizo una pausa y luego agregó: yo creo que por eso borraron la película, no porque fuera mala, sino porque era demasiado buena, y porque si la gente la veía, iba a entender que todo lo demás era mentira. En 1985, Rodrigo Moya solicitó formalmente al archivo de la Metro-Goldwyn-Mayer acceso a cualquier material relacionado con producciones que involucraran a María Félix entre 1947 y 1950. La respuesta que recibió decía que después de una búsqueda exhaustiva de sus archivos, no habían encontrado ningún material relevante relacionado con la actriz mencionada en el periodo indicado. Moya publicó su libro en 1986. Un ejemplar llegó a manos de María Félix. En una entrevista que concedió en 1988 al periodista Jacobo Zabludovsky, María Félix, entonces de 74 años y con una elegancia que el tiempo no había podido tocar, habló por primera vez en público sobre la experiencia de Hollywood. ¿Qué pasó realmente con esa película?, preguntó Zabludovsky. Hubo un silencio que duró exactamente 4 segundos. Hicieron lo que hacen los que tienen miedo, respondió finalmente: esconderla, pero las cosas que se esconden por miedo nunca desaparecen del todo, solo esperan. ¿La volvería a hacer?, preguntó el periodista. María Félix sonrió, esa sonrisa suya que no era exactamente una sonrisa. La volví a hacer cada vez que hice una película después de esa. Cada vez que me negué a interpretar a una mujer que no merecía ser interpretada. Cada vez que dije no cuando me esperaban decir sí. La hice muchas veces. En 1999, una cinemateca europea anunció que había recibido, a través de una donación anónima, fragmentos de una producción de la MGM no identificada con una actriz latinoamericana. Los especialistas de la cinemateca, al revisar el material, identificaron a la actriz. Era María Félix. Los fragmentos, que sumaban aproximadamente 22 minutos de metraje, fueron restaurados cuidadosamente. La imagen era excepcional. Si la actuación confirmaba todo lo que los testimonios habían descrito, era María Félix en un estado de gracia artística que ninguna de sus películas conocidas mostraba, con esa particular combinación de vulnerabilidad y poder. La Cinemateca notificó a la familia de María Félix. María Félix había muerto en 2002, pero su hijo, Enrique Álvarez Félix, alcanzó a ver los fragmentos restaurados antes de morir ese mismo año. Se dice que los vio en silencio y que al terminar dijo solo: ella tenía razón. Solo esperaba. Los 22 minutos que existen son suficientes para entender. En uno de los fragmentos, el más largo, de aproximadamente 8 minutos, María Félix interpreta una escena de confrontación con el personaje masculino principal. No hay gritos, no hay lágrimas. Hay algo más difícil de lograr y más poderoso de ver. Hay una mujer que sabe que tiene la razón y que espera, con una paciencia absoluta, a que el hombre frente a ella lo admita. Al final de la escena, el personaje masculino dice algo. María Félix no responde con palabras, lo mira durante 3 segundos y luego, muy lentamente, sonríe. Es la misma sonrisa, la que no es exactamente una sonrisa. Es la sonrisa de alguien que ya sabía cómo terminaría esto desde antes de que empezara. La historia de la película prohibida de María Félix es, en su superficie, la historia de una obra de arte que el miedo convirtió en fantasma. Pero debajo de esa superficie hay algo más universal y más perdurable.
es la historia de lo que ocurre cuando un sistema diseñado para controlar los sueños de las personas se encuentra con alguien que no puede ser controlada. No porque sea rebelde en el sentido torpe de la palabra, no porque desafíe por el placer de desafiar, sino porque su naturaleza más profunda es incompatible con la obediencia que el sistema exige. Hollywood, en 1948, necesitaba actrices que fueran hermosas pero manejables, que tuvieran talento, pero lo pusieran al servicio de narrativas que confirmaran lo que el público ya creía, que existieran dentro de los límites que el estudio les trazaba. María Félix no podía hacer eso, no porque no quisiera, sino porque sencillamente no sabía cómo ser menos de lo que era, y eso, en un sistema que mide el valor de las personas por su utilidad y su obediencia, era imperdonable. En los bares de la colonia Polanco, en los mercados del centro histórico, en las universidades de todo México, la historia de María Félix y su película Prohibida se contó durante décadas en distintas versiones, con distintos detalles, siempre con el mismo núcleo: una mujer que fue demasiado grande para el espacio que le asignaron. Esa historia no necesitaba los 22 minutos restaurados para existir, ya existía en la memoria colectiva de un país que aprendió, a través de sus íconos culturales, a reconocer cuándo alguien estaba siendo silenciado y por qué. Pero los 22 minutos le dieron a la historia algo que las leyendas pocas veces tienen: evidencia. La evidencia de que el mito y la realidad, en el caso de María Félix, eran la misma cosa. El poder que suprimió la película de María Félix lo hizo porque tenía miedo. No de ella específicamente, aunque también, sino de lo que ella representaba, de la posibilidad de que millones de personas vieran en la pantalla a una mujer que no necesitaba permiso para ser lo que era, y que esa visión cambiara algo en ellos. Ese miedo no era infundado. Las imágenes cambian a las personas, los relatos cambian a las personas, y una mujer como María Félix, filmada con la honestidad con que esa película perdida parece haberla filmado, habría cambiado a las personas que la vieran. El poder lo sabía, por eso la borró. Pero las cosas que se borran por miedo, como María Félix dijo en aquella entrevista de 1988, nunca desaparecen del todo, solo esperan. ¿Alguna vez tuviste que defenderte de alguien más poderoso que tú? ¿Alguna vez sentiste que algo que habías construido con esfuerzo fue borrado por alguien que simplemente tenía más poder? Cuéntamelo en los comentarios. Estas historias nos pertenecen a todos. Si este relato te llegó al alma, suscríbete a este canal. Aquí no contamos chismes, contamos las historias que merecen ser contadas. Y mientras existan personas dispuestas a recordar a quienes el poder quiso hacer desaparecer, estas voces seguirán resonando.